Pues el día de hoy vamos a continuar con una serie de mensajes que Dios puso en mi corazón para este tiempo que se llama Espíritus de Error. Y pusimos las bases de estos mensajes el 20 de julio. Por favor, si usted empieza apenas a escuchar estos mensajes, le ruego que usted oiga la predicación, escuche la predicación del 20 de julio, porque todo lo que le estoy compartiendo tiene bases sólidas, bases fuertes donde fundamentamos esto. Si usted no escucha esas bases, pues posiblemente algunas cosas de pronto se le hagan un poquito medio raras, pero si usted escucha esas bases le van a ubicar cuál es la intención de nuestro corazón al compartirle esto. Hemos estado hablando mucho de la guerra espiritual. Dijimos que es un error negar la guerra espiritual. Hay quien niega que existe la guerra espiritual, pero dimos muchos versículos el 20 de julio que nos dicen, nos establecen que sí existe una guerra espiritual. Amén. Entonces, negarlo es un error, porque la guerra espiritual sí existe. Por otro lado, saber que existe, pero no tomar o no darle importancia es también otro error. Porque sé que existe la guerra, pero no me preparo para ella, pues es un gran error. Otro gran error es sobreenfatizarla, darle demasiada importancia, ver demonios hasta en la sopa. Ese es otro grave error. ¿Cuál es la posición correcta que debemos tener con respecto a la guerra espiritual? Pues estar conscientes de que existe y prepararnos para pelear la buena batalla con la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores. Da un aplauso al Señor, porque en Él somos más que vencedores. Pelearla como Dios lo indica en su palabra. Dejamos establecido que somos atacados primeramente porque el diablo nos odia. El diablo odia lo que Dios ama. Dios le ama a usted, Dios me ama a mí. El diablo nos odia. Y el diablo quiere destruir lo que el Señor ama. Entonces nos ataca. Somos atacados. Y si te hacen guerra, tú tienes que aprender a defenderte con la ayuda del Señor. Por otro lado, nosotros vamos tras la conquista, vamos tras las promesas, vamos tras la herencia que Dios nos ha dado. Y hay obstáculos, o de alguna manera el enemigo quiere estorbar para que alcancemos lo que Dios tiene para nosotros, y hay que saber pelear esa batalla espiritual. Dijimos que la batalla espiritual la peleamos contra lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. La NTV dice gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos en los lugares celestiales. Contra eso es nuestra guerra. Pero por otro lado, hablamos de cómo actúa el enemigo. Actúa en forma directa a través de ataques de opresión, pero también lo hace en forma indirecta a través de espíritus de engaño, a través de espíritus de error. Y esa es la más peligrosa, porque cuando hay un ataque directo tú lo detectas y te puedes defender, pero cuando hay un engaño, ¿cómo detectas el ataque? Y nosotros tenemos que estar preparados con la ayuda del Señor para poderlo detectar. Y hasta el día de hoy hemos visto 3 espíritus de error. El espíritu de Caín, que es un espíritu que se levanta contra su hermano, un espíritu que impide que le demos a Dios lo mejor de nuestra vida y lo primero de nuestra vida. Hablamos también del espíritu de Esaú, que el espíritu de Esaú es un espíritu de menosprecio a las bendiciones que Dios nos da. Cada vez que menospreciamos las bendiciones que Dios nos da, Esaú está operando. ¿Cuántos apreciamos la bendición de tener vida? Tenemos vida. Y cuando la gente no aprecia su vida, Esaú está operando, porque Esaú menosprecia las bendiciones del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque hoy tuvimos alimento precioso? Bueno, Esaú opera estorbándonos para ser agradecidos y valorar las bendiciones que Dios nos da. Después vimos el espíritu de Balaam, que es un espíritu de codicia, de avaricia, de engaño, de fraude, que maldice al pueblo de Dios, que en lugar de huir de la tentación la entretiene, y vimos muchos detalles acerca del espíritu de Balaam. Pero hoy vamos a ver otro espíritu, y es el espíritu de Coré. Y vamos a lo que dice Judas, versículo 11. Judas tiene solamente un capítulo, y el versículo 11 ahí nos menciona 3 espíritus, de los 2 que he mencionado y el que vamos a ver el día de hoy. Está hablando de los falsos profetas, los falsos maestros, los engañadores. Y dice que ellos operan bajo estos espíritus. Dijimos que cuando hablamos del espíritu de Coré o del espíritu de Balaam, es el espíritu que influyó sobre sus vidas para hacer lo que hicieron. ¿Están conmigo?
el espíritu que está detrás de un cierto comportamiento que a veces nosotros ignoramos, no nos damos cuenta. Y yo le comparto esto con el fin de dos cosas. Número uno, que usted que usted lo discierna para que no sea usted engañado por ese espíritu, pero por otro lado, también lo discierna para no ser usted el que engaña a otros con ese espíritu. Porque podemos operar de dos maneras. Ese espíritu puede operar de dos maneras en nuestra vida. Uno, engañándonos a nosotros a través de personas, puede operar de esa manera, pero la otra manera es que nosotros estemos engañados y nosotros estemos haciendo daño a otros. Y la idea es que sepamos en el nombre de Jesús cómo defendernos. Amén. Y el espíritu, ahí hay tres espíritus, que vimos dos y vamos a ver hoy uno. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, lo que estaba detrás de Caín para hacer lo que hizo. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, lo que condujo a Balaam a errar, a equivocarse de la manera que se equivocó, tratando de buscar una ganancia maldiciendo al pueblo de Dios. Pero después dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Y mire, aquí me impresiona la palabra perecieron. ¿Perecer qué es? Morir. Se acabaron por la contradicción de Coré. ¿Qué es la contradicción de Coré? Y yo quiero que vayamos a la escritura para que leamos acerca de Coré, porque ahí vamos a encontrar cómo sucedió. Y vamos, todo el capítulo 16 de Números, viene la historia de Coré. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a leer desde el 1 al 35. Si no leyó la Biblia esta semana, hoy se va a aventar los 35 versículos que no había leído. Amén. ¿Cuántos creen que vale la pena leer la palabra de Dios? Y quiero leerlo completo porque no puedo estar explicando punto por punto porque no acabaríamos en toda la noche. Lo voy a leer completo y solamente le voy a dar el resumen de lo que voy a sacar ahí como enseñanza de cómo detectar o cómo darnos cuenta o cómo opera el espíritu de Coré. ¿Y qué es el espíritu de Coré? Las consecuencias del espíritu de Coré. Y vamos al versículo 1, dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. En términos así de aquí de Monterrey, ya estuvo suave con ustedes, más o menos, porque toda la congregación, todos ellos son santos. No solamente ustedes son santos, todos aquí somos santos, basta ya, algo así. Y entonces, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué se imponen? ¿Por qué se enseñorean? ¿Por qué tratan de mangonear o manipular a la congregación de Jehová? Más o menos en esas palabras, en términos actuales, está escrito esto. Y dice el versículo 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. Ustedes dicen que todos somos, pues mañana el Señor va a decir quién es el de él. ¿Y quién es santo? Ustedes dicen que todos somos santos. Mañana vamos a ver quién dice el Señor que es santo. Y entonces dice, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Ellos como que traían un problema con Aarón. Ellos querían hacer las funciones sacerdotales de Aarón. Aarón era el que ofrecía incienso al Señor y decían, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no vamos a ofrecer incienso? Nosotros también somos santos y también Dios está con nosotros. ¿Por qué solamente Aarón es el que ofrece incienso? Y entonces Moisés les dice, mañana Dios dirá quién es quién. ¿Quién es el que escogió? ¿Con quién realmente está Dios? ¿Y quién es el verdaderamente santo? ¿Vamos hasta aquí? ¿Bien? Y entonces les dice el versículo 7, bueno, vamos al 8. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. Ellos no ofrecían incienso, pero ellos se encargaban de la alabanza. Y Moisés le dice,
Ya ustedes se encargan de la alabanza y del tabernáculo y de todo. ¿Por qué quieren hacer lo que hace Aarón? Tranquilos. Dios escogió a Aarón para esto. A ustedes los escogió para ministrar en la alabanza. ¿Les parece poco eso? ¿No lo valoran? Algo así les está diciendo. Y entonces, versículo 10, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Ustedes se levantaron contra nosotros, les dice Moisés, pero ustedes realmente se levantaron contra Dios. Pues Aarón, ¿quién es o qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos no respondieron. Mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea, dijeron, no te vamos a hacer caso. Y luego lo cuestionan, le dicen, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová tu Dios, delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno un incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda esta congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. No termina ahí el capítulo, pero con esto nos damos cuenta que esto está peor que una película de terror, ¿no cree usted? Impresionante. Y aquí habla de un hombre llamado Coré que se levanta contra el Señor y que levantó a otros líderes de la congregación y que levantó a príncipes de la congregación y se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. De acuerdo a lo que leímos, le voy a dar algunos puntos importantes de cómo podemos identificar el espíritu de Coré, ya sea operando inconscientemente nosotros que nos demos cuenta o conscientemente, u operando en terceras personas. El espíritu de Coré es un espíritu de rebeldía. Un espíritu de rebeldía por el deseo de poder, por un deseo de ser igual o mayor a alguien que está en autoridad. Quiere la autoridad que Dios le ha dado a otros. De hecho, vamos a ver que hay otro espíritu de rebeldía, que es el espíritu de Absalón, y eso va a ser la próxima semana.
El espíritu de Absalón es un espíritu de rebeldía que afecta mucho a las familias, divide los padres con los hijos. Y la próxima semana tráigase a su familia porque vamos a orar a Dios contra ese espíritu. Pero el espíritu de Coré es un espíritu de alguien que quiere poder, que quiere igualar a otros, que quiere lo que otro tiene. En este caso, ellos querían hacer lo que hacía Aarón, cuando Dios había escogido a Aarón para ello. Es un espíritu de rebeldía contra las autoridades puestas por Dios. Dice que se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Coré contradice, se pone en contra, responde en contra, actúa, rebate, niega la autoridad. Coré opera principalmente cuando hay liderazgo en personas de influencia y con cierto grado de autoridad en un grupo, en una familia o en una congregación o en una empresa. Ahí opera Coré. Coré era un levita, de los hijos de Leví, gente de servicio, gente que trabaja en la obra, gente que está en autoridad. Coré no toma cualquier tipo de gente. Dice que buscó los príncipes de la congregación, 250 príncipes. Se fue sobre ellos para levantar a todo el pueblo, porque la idea de Coré no era solamente ellos levantarse, sino que querían levantar a todo el pueblo de Israel en contra de Moisés y en contra de Aarón. Opera con y usa personas con autoridad e influencia para que éstas a la vez influyan sobre personas de autoridad e influencia. Opera con la gente importante de un lugar, los que tienen posición, los que tienen autoridad, para que se levanten y desafíen a la autoridad superior. Coré tiene una facilidad impresionante de convencimiento para levantar muchos de los disturbios que se levantan en nuestra sociedad contra autoridades, llámese de gobierno, llámese de cualquier tipo de autoridad, están influidos de alguna manera por ese espíritu de rebeldía. Sé que hay algunas cosas manifestaciones que son legítimas, que son pacíficas, que son con el fin de hacer ver algo y darse a conocer, pero toda esa violencia que existe en las manifestaciones de destrucción, está Coré levantándose contra la autoridad. Así opera Coré. Pero Coré, de una manera impresionante, convence a la gente para levantarse y responder contra la autoridad. Si usted ve el versículo 1, dice, tomaron gente, no actúan solos. Por lo regular tiene la finalidad de convencer a la mayor cantidad de gente que pueda. Incita a la gente a levantarse y ponerla en contra de la autoridad. Se rebela contra la autoridad. Si usted ve el versículo 19, para cuando lo cita Moisés, el versículo 19 dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, en un día, Coré levantó a toda la congregación de Israel en contra de Moisés y de Aarón. ¿Todo por qué? Por el orgullo, la ambición desmedida de poder. Es el orgullo y la ambición desmedida de poder es una puerta abierta al espíritu de Coré que va a querer lograrlo a costa de lo que sea. Coré hace pensar, y escuche bien esto, y esa es una característica muy clara del espíritu de Coré, hace pensar que la autoridad no es necesaria, porque todos somos iguales ante Dios y Dios a todos nos habla y nos trata por igual. O sea, Coré hace pensar, yo no necesito estar bajo autoridad. Yo no necesito estar bajo una cobertura espiritual. Hoy en este tiempo se predica a un predicador del púlpito decir, yo no necesito una cobertura espiritual. Porque Coré hace pensar que la autoridad no es necesaria. Pero, ¿cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de orden? Ahora, todos somos iguales ante Dios. El mismo valor que tiene mi esposa como mujer ante Dios es el mismo valor que yo tengo ante Dios. Yo no valgo más ante Dios que mi esposa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El mismo valor que yo tengo como pastor de esta casa es el mismo valor que usted tiene delante de Dios. Yo no valgo más ante Dios que usted, pero para efectos de orden y de paz y de vivir quieta y reposadamente aquí sobre la tierra, Dios ha constituido autoridades.
Aleluya. Y en la casa, con todo el dolor de su corazón, amada hermana, es el gordo la autoridad. Oye, pero yo no soy menos que el gordo. No, no, usted no es menos que el gordo. Pero Dios decidió que el hombre es la cabeza de la casa. Dios lo decidió. Ahora, bueno, pero ¿por qué lo decidió? Pues pregúntele a él. Dios hizo al hombre primero, dijo, hagamos al hombre, y después del hombre sacó a la mujer, ¿cierto? Y Dios lo estableció como no porque valga más, no porque sea mejor el hombre. Hoy en este tiempo que se lucha mucho por la equidad de género, de hacer al hombre y la mujer iguales. Hay muchas cosas en que hay razón para eso, pero en lo que se refiere a autoridad, Dios puso al hombre. Ahora, si el hombre abusa de su autoridad, pobrecito, nos metemos con Dios. ¿Están conmigo? Si el hombre usa mal su autoridad, le dará cuenta a Dios. Por ejemplo, nosotros como hombres somos cabeza de la casa. Si yo uso mal la autoridad, me voy a meter en cuentas con Dios. Por ejemplo, cuando el hombre cayó en pecado, ¿quién fue la primera que metió la pata? En el buen sentido. Meter la pata viene del griego, comió del fruto del árbol prohibido. Amén. ¿Quién fue la primera? La mujer. Pero ¿a quién Dios llamó a cuentas? Porque aun que la mujer cometió el pecado, el responsable de esa mujer es como en una empresa. Como en una empresa. Si usted tiene un gerente y usted se equivoca y daña la empresa, ¿van a venir los dueños contra usted? ¿Van a venir los dueños contra quién? Contra el gerente, porque a él le han dado la autoridad y le han dado la responsabilidad. Entonces, Coré quiere que seamos iguales en todo, en igualdad en lo que somos, en el valor que somos, en todo, e incluso en autoridad. ¿Y qué es lo que produce eso? Anarquía. Cuando no hay autoridad, habrá anarquía. La anarquía es cuando cada quien hace lo que bien le parece. Y la anarquía no funciona ni ha funcionado nunca. Trae desorden, trae caos, trae crisis. Entonces, Corea hace pensar que la autoridad no es necesaria y que todos somos iguales ante Dios. Y que Dios nos habla a todos por igual. Por eso yo puedo ofrecer incienso. ¿A poco nada más Aarón es santo? Yo también soy santo. ¿A poco nada más a Aarón le habla Jehová? A mí también me habla Jehová. Y yo quiero ofrecer incienso. Por eso le dijeron, basta ya de ustedes. Toda la congregación, todos ellos son santos, ahí en el versículo 3. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis? ¿Por qué se quieren enseñorear? Y no es que Moisés y Aarón se quisieran enseñorear, es que era la posición que Dios les había dado. Amén. Amados, el esposo en un hogar ha sido constituido por Dios como autoridad, pero la mujer, influida por el espíritu de Coré, dice, no necesito una autoridad. En la casa los padres son una autoridad, pero los hijos influidos por el espíritu de Coré dicen, yo no necesito autoridad. En una empresa, en un negocio, los jefes son la autoridad, pero la gente dice, yo no necesito autoridad. En una nación, los presidentes, gobernadores, alcaldes son una autoridad, pero la gente dice, yo no necesito autoridad, y se rebela contra la autoridad. Corea hace ver que cualquier persona es igual en autoridad. Ahora, aún espiritualmente, hay gente que usted le va a preguntar, oye, ¿y quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. No quieren reconocer que el hermano Paco es su pastor y que con el hermano Paco todo les faltará. Con Jehová no, pero con el hermano Paco sí. Paco es mi pastor y todo me faltará. ¿Quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque todos los pastores son iguales. No necesito autoridad. Oye, ¿tienes una autoridad a la cual rendirle cuentas? Mi única autoridad es Jehová.
Hace que personas se levanten solos en el ministerio. Oye, ¿quién oró por ti para que seas pastor? Yo me oré solo. Yo me ungí solo. Así actúa Coré. Sí. ¿Quién es tu cobertura espiritual? Yo no necesito cobertura espiritual. Mi cobertura es el Señor. Y aunque son verdades, porque realmente el Señor es nuestro pastor, porque realmente el Señor es nuestra cobertura, pero Dios estableció un orden. Y no someterse al orden de Dios es muy peligroso, porque la cobertura, la verdadera función de una cobertura es protegerte. Te guarda, te protege. Por ejemplo, un hijo que obedece a sus padres está bajo cobertura. Oye, el papá puede ser tremendo bandido y todo, pero el muchacho obediente espiritualmente, cuando obedece, se somete bajo esa cobertura. Una mujer que obedece se somete a la cobertura. Nosotros como hijos de Dios, dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo, el que habita bajo el abrigo, bajo la cubierta del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero la cobertura de Dios está y a ti no llegará. Entonces sí es cierto, la cobertura es Dios, pero Dios estableció autoridades sobre la tierra, como Aarón y a Moisés. Pero ellos dijeron, no, a nosotros también Dios nos habla, nosotros también podemos hacer esto o aquello. El problema es que ese tipo de cosas contaminan a los que les rodean con ese mismo espíritu. Ahora, normalmente ese espíritu aprovecha la inconformidad de personas que desgraciadamente han tenido malas experiencias con la autoridad. Una persona que su autoridad abusó de ella es muy fácil de contaminar por Coré, porque tiene una mala experiencia. Por eso nos tenemos que tener mucho cuidado que nuestro corazón esté sano, amén. Entonces, alguien que tuvo una autoridad espiritual, un padre que abusó, un esposo abusador, un pastor que abusa de su posición, la persona le hablas de autoridad y dice, espérame. Y ahí es donde Coré se mete para sacarlos de una cobertura que Dios les quiere dar. Normalmente la gente que está influenciada por Coré dice, a mí Dios me habla y yo no necesito nadie más que me hable. No acepta la disciplina, la corrección, la instrucción, porque ellos piensan que lo saben todo. ¿Por qué tienen que poner una disciplina? Yo también sé, yo también soy santo. ¿A poco ellos no se equivocan? ¿Por qué no me dejan hacer esto o aquello? Yo también soy hijo de Dios. Muy parecido a lo que dijeron ellos a Moisés. También Dios está con nosotros, no solamente está con ustedes. El problema con Coré es que no se conforma y hasta menosprecia la posición que Dios les ha dado, o el lugar o el ministerio que Dios les ha asignado, y quieren el de la autoridad superior. En este caso, ellos querían el sacerdocio. Por eso Moisés les dice en el versículo 9 y 10, les es poco, no valoran, no toman en cuenta que el Dios de Israel os haya escogido de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿También quieren ser sacerdotes? Si Dios los escogió a ustedes para ser levitas, ¿por qué ustedes quieren el trabajo de Aarón? Dejen a Aarón. ¿Por qué juzgan a Aarón? ¿Por qué tratan de igualarse en autoridad a la autoridad que Dios ha establecido? Entonces la persona, por querer algo más, ahora no está mal querer avanzar, no está mal aspirar a un liderazgo, no está mal aspirar a ser un pastor, no está mal aspirar a ser un apóstol y un profeta, siempre y cuando Dios nos constituya y siempre y cuando tengamos las motivaciones correctas, no influenciados por una mala motivación. La pregunta es, ¿por qué quieres serlo? ¿Por qué quiero avanzar? Y estar de alguna manera dispuestos para hacer la voluntad del Señor. Porque si el Señor quiere otra cosa, pues alabado sea el nombre del Señor. Oye, pastor, yo aspiro a ser un pastor, pero el Señor quiere que sea un profeta, pues gloria al Señor. Yo aspiro a ser un pastor, pero lo que Dios quiere es que lave el baño, pues gloria sea al Señor.
¿O no le hemos dicho al Señor, venga tu reino y hágase tú? Pero el espíritu de Coré quiere, con motivaciones equivocadas, yendo por los caminos incorrectos, guiados por un espíritu de ambición y de poder, lo que otras personas Dios les ha dado. Otra de las cosas es que Coré se caracteriza por un cuestionamiento constante al actuar y obrar de la autoridad. O sea, normalmente está hablando en contra. Entonces, por ejemplo, aquí no sucede gracias al Señor, aleluya, por fe. En un grupo de fe, en una célula. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué el pastor está pelón? Pues ¿qué le importa? ¿Y por qué el pastor esto? ¿Y por qué la iglesia? ¿Y por qué el aire? ¿Y por qué? Y de los 50 minutos de un estudio bíblico, 40 se la pasa murmurando. Ese es Coré. Alguien se está desinflando en este momento. Usted lo puede detectar así. Y vaya, dice, bueno, lo pescó en un mal rato, quería deshogarse. No, pero en la siguiente célula. Y dice, bueno, ya se le va a quitar lo amargado a la tercera. No, a la tercera llega. Y ahí está, insiste en criticar y cuestionar el actuar y el obrar de la autoridad. Entonces la señora va con sus amigas, y ahí está, es que mi viejo. Oye, ¿ya las señoras saben todo de tu viejo? Y es que mi jefe, y la conversación gira en todo eso. Gira, siempre gira. Y usted le cambia el tema y no sé cómo se me dio, otra vez lo volvió a meter. Pero también Coré acusa a la autoridad de menospreciarlos. Es que a mí me menosprecian. Acusa a la autoridad de menospreciar el ministerio que Dios les ha dado o los ha llamado. Bueno, pues es que como en la iglesia, pues yo tengo este ministerio, pues a mí no me toman en cuenta. Es que toman en cuenta más a los fifís, como dijo el presidente. Y acusa a la autoridad de menospreciar lo que él hace. Es que mi trabajo no es importante para ellos. Es que lo que yo hago, pues realmente ellos ni lo toman en cuenta. No, ellos toman en cuenta esto y esto, y ahí está. Y hable. El problema es que todas esas palabras están contaminando el ambiente. Así actúa Coré. Coré es muy peligroso. Viven cuestionando lo que la autoridad hace. Quieren una prueba de que la autoridad hace lo correcto. Acusan a la autoridad de menospreciar el ministerio que Dios les ha llamado. Su arma principal es la murmuración. Coré murmura. La manera de operar es murmurando. Por eso Moisés les dijo en el versículo 11, por tanto, ahí en Números 16, 11, por tanto tú, le dice Moisés a Coré, y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Dice la Biblia en Romanos 13, versículo 1 y 2, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, yo sé que va a haber una pregunta aquí, bueno, pastor, pero si la autoridad me lleva al pecado, no, ahí usted no tiene que someterse. En una ocasión estaban los apóstoles, les ordenan los sacerdotes, las autoridades espirituales de ellos, que no hablen del nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no vamos a dejar de hablar, porque nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Si la autoridad me quiere llevar a un pecado, ahí no tienes que someterte. ¿Están conmigo? Pero en este caso no era el caso. Aarón lo que quería era ministrarles, quería bendecirles. Ellos acusan, bueno, ahorita les decía que dice claramente que cuando nosotros resistimos a la autoridad, como fue ellos al caso de Aarón, pues estaban resistiendo a Dios, estaban contra Dios.
Coré acusa a la autoridad de enseñorearse cuando no es así. Mire cómo le dicen Datán y Abiram a Moisés en el versículo 13: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. El espíritu de Coré también acusa injustamente a la autoridad. Le dicen a Moisés: no nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, y ni nos has dado heredades ni viñas. Y Moisés solamente estaba haciendo lo que Dios le había indicado que hiciera, pero ellos lo acusaban de enseñorearse imperiosamente. Por otro lado, Coré incita a la desobediencia deliberada. Ahí en el versículo 12 dice: envió Moisés llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, ¿qué dijeron? No iremos allá. Versículo 13, también no atienden al llamado de Moisés, porque ahí le están diciendo que se enseñorea de ellos, cuando no había tal cosa. Solamente Moisés estaba haciendo lo que Dios le había encargado. Por otro lado, el espíritu de Coré usurpa la posición que Dios le ha dado a otros. Ellos, cuando Moisés les dice: bueno, mañana vamos a ver a quién Dios ha escogido. Ustedes dicen que Dios los escogió a ustedes, pero realmente Dios escogió a Aarón para ofrecer incienso. Ustedes dicen que ustedes también son santos, pero vamos a ver quién es el santo. Ustedes dicen que lo son, pero Aarón es el que Dios escogió y lo ha santificado para eso. Ustedes dicen que Dios no solamente está con Aarón, que también está con ustedes. Muy bien, les dice: van a hacer lo que hace Aarón. Ellos sabían que no deberían hacer lo que hace Aarón, porque era ofrecer fuego extraño al Señor. Y dijo: bueno, mañana tráigase su incenciario y van a ofrecer el fuego delante del Señor. Si ustedes dicen que son santos como Aarón, si ustedes dicen que en medio de ustedes también está Dios y que nosotros nos estamos enseñoreando, pues mañana se traen su incensario. Ellos sabían que no deberían hacerlo, porque había una ley que decía que quien ofrecía fuego extraño iba a morir. Pero ellos dijeron: lo hacemos. Y lo hicieron. Y vemos cómo fue devastador lo que hicieron, porque fueron a ofrecer fuego extraño delante del Señor, usurpando la autoridad que Dios le había dado a Aarón. Y así es Coré, trata de usurpar la autoridad que Dios le ha dado a otras personas. Amados, nosotros como iglesia enseñamos que la autoridad no es para enseñorearse. La autoridad no es para controlar ni manipular. La autoridad es para cubrir y para bendecir. Y nosotros como hombres que estamos aquí, hombres, Dios te puso como cabeza, pero ejercer tu autoridad no es manipular. Ejercer tu autoridad no es obligar a tu esposa a que haga algo por el hecho de que tú eres la autoridad. Ejercer tu autoridad no es maltratar. Ejercer tu autoridad es proteger, es guardar y es bendecir. Y cuando no lo hacemos así, estamos haciendo mal uso de nuestra autoridad. Y tan es malo querer una autoridad que no nos corresponde, como en el caso de Coré, como es tan malo no hacer un buen uso de la autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad está para servir. La autoridad está para proteger, para cuidar, para guiar, para corregir cuando se necesita corregir, para dirigir, para enseñar, para la cabeza es para ir dando dirección a los demás, pero no para hacer mal uso de ella. Y Dios nos libre de hacer un mal uso de ella, porque Dios nos va a demandar. Y yo no puedo usurpar la autoridad que Dios le ha dado a otros. A lo mejor yo puedo hablar con Dios y yo quiero, Señor, servirte de esta manera, y si está en tu voluntad llevarme a un grado de autoridad de ese tipo, pues aquí estoy, que se haga tu voluntad y con un buen espíritu, porque tampoco no quiero decir que no aspiremos a cosas mayores de las que Dios nos ha dado, porque ¿cuántos creen que Dios nos quiere dar cosas mayores? Pero por la vía correcta, por el camino correcto. Si usted un día Dios le llama a ser un pastor, vamos a enviarlo con una cobertura para que usted sea un pastor de Dios. Pero no se ponga la mano solo. Yo me envío solo. No, ese es Coré operando. ¿Están conmigo?
Oye, voy a abrir una célula. Pues yo la abro porque es mi casa y ¿quién me puede negar que vaya gente a mi casa? Hay un orden y hay una autoridad y usted viene con las personas encargadas y usted abre su casa y ahí hay bendición en esa casa. No sé si me estoy explicando. Miren, perdónenme lo que les voy a decir. Hubo un tiempo que de pronto la gente se molesta porque pues uno trata como autoridad, y Dios conoce mi corazón, que tratamos de hacer el mejor uso de la posición que Dios nos ha dado, porque entendemos la responsabilidad tan grande y el riesgo tan grande de hacer mal uso. Pero de pronto hay personas que toman sus decisiones y pues solamente vienen, pues nomás le vengo a avisar que ya, pues ya, ¿para qué vienes? Pues está bien, que Dios te bendiga. Pero tomar una decisión, es decir, ok, yo pienso esto, ¿qué piensa mi autoridad? Me gustaría recibir la opinión de mi autoridad. Me gustaría recibir el consejo de mi autoridad. Y a veces decimos a los jóvenes, oye jóvenes, cuando vayan a empezar a echar novio, vénganse aquí, pregúntenos. Yo desde aquí veo el bandido y la bandida, desde aquí los veo bien. Tú ahí abajo no los ves bien, yo aquí veo quién adora y quién no adora, aleluya. Aquí veo quién está atento y quién no está atento, aquí veo quién es balín y quién no es balín, aleluya. Entonces decimos, vengan y díganos, ¿cuál es el objetivo? Que te dé permiso para que tengas un novio. No, no es eso, nosotros no somos para eso, somos para cubrirte. Oye, ten cuidado, hazlo de esta manera. Tu comportamiento debe ser de esta manera. Tu comportamiento como novio no es como el del mundo, aleluya. Tu comportamiento como novio es de respeto, de honra, de cuidado. Y empiezas a aconsejarlos. ¿Qué es lo que hacen? No, y hay papás que le dicen, ¿qué tienes que andarle avisando al pastor? Con que me avises a mí y después no hayan que hacer. Aleluya. Tenía que soltarla. Amén. Pero Coré lo que hace, usurpa la posición que Dios le ha dado a otros. Ellos tomaron su incensario, pusieron fuego en esa hicieron la función que no les correspondía, y el sacerdote que hacía el sacerdote Aarón, y las consecuencias fueron devastadoras. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Hermanos, si las enumeramos, se expusieron a ser consumidos. No solo ellos, sino todos los que lo seguían, los expusieron. Recuerde que si yo sigo a alguien que tiene el espíritu de Coré, me expone también a lo mismo que él esté expuesto. Exponen a su familia, a sus hijos, terminan mal. Dijo Moisés, no van a terminar como el común de los hombres, porque si así fuese, Dios no me habló. Ustedes no van a terminar bien. Destrucción de sus vidas y familia y de todo lo que tienen. Perecieron por su rebelión. Los que lo siguen terminan igual que ellos, y lamentablemente serán recordados por su rebelión en vez de ser recordados por su posición y llamado, por lo que Dios les había entregado. Hay una instrucción de Dios cuando detectamos ese espíritu de Coré. ¿Se la digo o no se la digo? Si usted detecta el espíritu de Coré, huya de él, aléjese. Aleluya. Aléjese. Eso fue lo que le dijo el Señor a la congregación. ¿Saben una cosa? Aléjense de ellos, porque va a caer el fuego, y si están metidos ahí, se los lleva también a ustedes. Se va a abrir la tierra, y si están ahí, bueno, pues no soy de aquí ni soy de allá, pero pues es que yo comprendo que a veces la situación es difícil, porque estás ahí cuando se abre la tierra, te vas también para allá. Eso fue lo que les dijo el Señor. Si usted lee el versículo 23 y 26, ya lo lee en su casa. Si usted lee ese versículo, usted encontrará que el Señor les dijo, corren de ellos, aléjense de ellos. Hoy en la primera reunión yo abrí mi corazón con la congregación. ¿Por qué le platico esto? Porque un día yo fui víctima del espíritu de Coré. Operó en mí el espíritu de Coré. Sé qué es eso. Fue hace muchos años, allá por el año 93, 94, mucho antes de ser pastor. Yo empecé a ser pastor en el 97. No sé si fue por el 90, ya ni me acuerdo. Yo conocí a mi pastor, el pastor Alfredo, en el Castillo del Rey de la Carretera Nacional. Cuando yo lo vi, mi corazón se unió a él. Muy tremendo, porque a mí me gustaba como él no sabía cantar, pero él dirigía la alabanza
como en ese tiempo no había tanta pantalla ni nada, él daba la letra y la gente lo seguía. Y él no cantaba, pero era el director de alabanza. Pero cuando él estaba al frente, la presencia de Dios se sentía tan hermosa. Yo recuerdo que cuando lo vi, yo sabía que el Castillo del Rey tenía iglesias en diferentes partes de la ciudad. Y yo dije, si ese hombre tiene una iglesia, yo quiero ir con él. Yo quiero ser su discípulo. Al poco tiempo me di cuenta que él tenía Brisas, la iglesia de Brisas. Él era el pastor fundador. Y cuando yo tomé la decisión de asistir allá al Castillo del Rey, inmediatamente fui y le dije, yo quiero que usted sea mi autoridad, pastor. Fue un tiempo lindísimo, muy bonito, muy hermoso. Aprendí mucho. Él me confió tanto. Pero un día yo empecé a escuchar voces. Un día empecé a escuchar murmuraciones contra la autoridad. Y aunque yo no tenía un corazón malo, pero de alguna manera tuve un corazón influenciable. Y empecé a escuchar. Y toda esa admiración que yo tenía de él, de repente se volvió como una amargura. Cuando antes los mensajes que yo recibía del pastor me edificaban tanto, llegó un momento en que yo me molestaba cuando hablaba. Y empecé a luchar porque estaba oyendo personas que se levantaban contra la autoridad. A mí no me constaban las cosas que me decían, pero yo se las creía y le creía más a ellos que lo que le creía al pastor. Y empezó a operar en mí y me amargué. Llegó una amargura impresionante. Estuve a punto de yo irme de la congregación, pero un día, estando con una de esas personas, comiéndome una hamburguesa, recuerdo, estaba comiéndome la hamburguesa y le iba a hacer así. Y la persona estaba hable, porque les decía, la plática esa es 1 hora de puro chisme. Ya llevamos como 2 horas. Y le iba a hacer así a la hamburguesa, cuando el Espíritu me dice, te prohíbo que lo sigas escuchando. Y yo, ya no lo escuches. Te estás contaminando. Y en ese momento yo bajé la hamburguesa y dije, no quiero hablar más de este tema. Yo quiero respetar a mi pastor. Yo nunca no se lo dije al pastor luego, pero yo sentía que tenía que pedirle perdón. Y un día fui con él. Dije, pastor, perdóneme. Yo me amargué con usted. Y le dije, y me dijo, Paquito, yo me di cuenta desde el primer día que te amargaste conmigo. Y lo único que he hecho es orar a Dios para que te abra los ojos. Le pedí perdón. Él me perdonó. Y de ahí empezó una relación tan linda. Y en el 97 el pastor vino y me ungió para abrir la misión de la fe. Y de ahí en adelante, bajo su cobertura, hasta el año antepasado que él se fue con el Señor, fue un padre. Pero yo volteo hacia atrás y digo, si yo hubiera seguido consecuentando al espíritu de Coré, yo no estuviera esta tarde aquí con ustedes. Posiblemente hasta en el mundo estuviera. Porque lo que quiere Coré es sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Yo le doy gracias a Dios porque en su gracia y su misericordia habló a mi corazón y pudimos corregir a tiempo. Pero esto te puede suceder con el pastor, te puede suceder con tus padres, te puede suceder con tu esposo, te puede suceder con tu líder espiritual, te puede suceder con cualquier persona que esté en autoridad. Dios va a demandar a la autoridad de lo mal que haga. No nos toca a nosotros. Amén. Y hasta donde no se contradiga un principio de Dios o un mandamiento de Dios, debemos trabajar bajo esa cobertura. Porque Dios honra la cobertura. Dios
protege con esa cobertura que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así es de que yo le comparto esto, ¿por qué? Porque ni quiero que alguien le afecte con un espíritu equivocado en su vida, pero tampoco quiero que usted, sin querer, por recibir ese espíritu, usted lo vaya a estar usando con otros y usted también esté dañando a otras personas. Que Dios nos ayude a discernir los espíritus. Y más que nunca, hoy necesitamos el fruto del Espíritu Santo, que se llama discernimiento de espíritus. ¿Qué está detrás del actuar de una persona? Yo no le digo esto para que usted esté con una paranoia viendo chambucos en todas las personas. No. Porque traes a Coreo o traes a Balaam. ¿Con cuál lidias, mi hermano? No. ¿Traes al de Caín o el de Saúl? ¿Con cuál traes? Vamos a ver pronto el de Jezabel. Padre bendito. Vamos a ver el espíritu fariseo, cómo actúa. Y yo no quiero que usted traes el fariseo, y hasta ya le ponga así como categorías. No. Esto es para que nos cuidemos. Porque el enemigo actúa cuando ignoramos. No nos damos cuenta de lo que está detrás operando. Y de cuando menos acordamos, el enemigo nos gana batallas por esa ignorancia. Pero gloria a Dios, porque yo sé que aquí hay un pueblo que dice: yo quiero discernir espiritualmente qué es lo de Dios, qué no es lo de Dios, qué es lo que Dios agrada, qué es lo que Dios no agrada. Amén. Y que no pierda el propósito maravilloso que Dios tiene para su vida. Yo le compartí mi testimonio pues estaba más joven de pronto, y yo volteo hacia atrás y le digo: gracias, Señor, por haber tenido tanta misericordia de mí, porque yo estoy aquí porque aprendí en su momento a honrar a una autoridad espiritual. Y yo le pido al Señor que eso existe entre nosotros, para, con la ayuda del Señor, cumplir su propósito.